¿Tú alguna vez te alejaste sí, de la iglesia? Uno de mis principales conflictos cuando regresé a la iglesia es cómo es posible que la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta. Yo no sé por qué lo hice. Fue algo que se dio natural con el tiempo. Nunca pensé, lo voy a hacer para esto. ¿Tú alguna creo vez que te alejaste sí. de la iglesia? No, yo tuve una formación familiar pastoral. Claro. ¿Tú sí te alejaste de la iglesia? Yo sí me alejé de la iglesia. Y Lo también, reconozco. No, claro, y también vengo de un contexto pastoral. Ok, sí, cierto, de cierto. mi papá y mi abuelo que acaba de fallecer. Y sí, mucho tiempo me alejé de la iglesia. Estamos hablando de que toda la prepa y prácticamente de toda la carrera. De hecho, cuando conozco a Mayra, ella en su idea, ella estaba tratando de evangelizarme. Ella te convirtió al hijo de pastor, ¿no? Ella me convirtió exactamente al hijo de pastor. Vamos a hacer una pausita para los... Sí, para los Hola. taquillos. Qué interesante que la gente dijo desánimo. Todo lo que hay ahí en el tema de desánimo. Sí, pues como que ahí se engloba muchas cosas, ¿no? La mayoría de la encuesta dice que la gente se aleja de la iglesia por el desánimo, y en los rubros de desánimo incluye también el que una persona es diferente a como creías que era, o te hizo algo. Mal testimonio. Mal testimonio, una falla de un líder. Pues estamos hablando que llevamos también una responsabilidad como parte de la iglesia, Claro. contra los demás, ¿no? Por supuesto. De ser buenos hermanos de iglesia, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué? Porque tú puedes afectar a otro y a lo mejor tú no encuentras, ¿no? Pero puedes desanimar a otro que se va a ir, ¿no? Cuando yo estuve en esa disyuntiva o en esa temporada en donde estaba lejos de la iglesia, creo que a pesar de que yo decía, no, yo estoy bien con Dios y yo oro y yo leo mi Biblia, etcétera, etcétera, la verdad es que creo que minimizaba o no encontraba yo una relación entre estas palabras de Jesús y lo que yo estaba viviendo o el resentimiento que yo tenía para con la iglesia. Y las palabras de Jesús que quiero citar es que cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice, eres bienaventurado, Pedro, porque esto no te vino por sabiduría. Sí. Tú no, o sea, sino el Espíritu Santo Santo te lo dio, te ¿no? lo dijo, ¿no? Y luego dice Jesús, y sobre esta roca, no, bueno, y tú eres Pedro, etc., y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice. Y ni las puertas del infierno prevalecerán contra de ella. Me llama mucho la atención y ahora, o bueno, desde que regreso a la iglesia, ha sido un recordar constantemente esas palabras de Jesús. Porque no solamente Jesús forma su iglesia, la quiere, la ama, la cuida, la protege. La iglesia es poderosa. Le da poder. Le da una fortaleza ni las puertas ni las puertas del infierno prevalecen contra de ella. Me gustó cuando pensamos hablar de este tema, se me vino luego a la mente Romanos. Obviamente se me vino el clásico versículo de no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero me ha gustado siempre mucho Romanos 12. Creo que hay mucha riqueza en todo el capítulo. Sin duda. Para uno, personalmente, para cómo puedes llevar tu vida de una mejor manera, pero también hay muchos versículos de ese mismo capítulo 12 para llevarte bien con esos otros, con los demás de la iglesia, ¿no? Dice Romanos 12 desde el 14, ese es donde yo me enfoqué. Dice en la Nueva Traducción Viviente, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos
como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea en ustedes que son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. ¿Cómo dice el primer y segundo versículo del capítulo 12? Por lo tanto, amados, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Ajá. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Uno de mis principales conflictos cuando regresé a la iglesia es cómo es posible que la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta. ¿Cómo? O sea, no me suena. La neta es que no me suena. No lo veo. Yo no lo veo. Yo que he sufrido esto y el otro y aquello y aquello y bla y que me ha ido tan que mal. me ha ido tan mal y cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pues claro, porque nunca me iba a hacer clic y nunca nos va a hacer clic si no cambiamos nuestra forma de pensar. La forma de ver esos eventos pasados en mi vida era de culpabilidad, era de victimización, o sea, era de hacerme la víctima, era de que yo era el centro. Exacto. Sí, es lo natural. Es lo natural. Quejarte, sí, pues me fue muy mal. Ahora, bien interesante porque esa palabra molde viene literalmente de cómo se hacían los moldes en ese entonces. Y digo, creo que muchos moldes se siguen haciendo así hasta la fecha, a golpes. Sí. A guamazos. Sí. O sea, uno no naturalmente, me explicó, crece con una manera de pensar. Traes ya esas ideas, ¿no? No, es el mundo, es los valores, pues es lo que vives, es tus experiencias, es dolor, todo. etcétera. Sí. Te amoldan a una forma de pensar contraria a lo que te permite comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pues ahí es donde hay que romper. Por eso es un sacrificio. Entonces Pablo dice, tú no vas a poder romper ese molde si no te aferras, si no partes de las misericordias de Dios. Creo que con lo que estás mencionando hay parte del error en la visualización de la iglesia. Ver yo, ¿qué me va a dar la iglesia? Exacto. No es así. Así es. O sea, ¿qué vas a la iglesia? ¿Qué vas a aportar tú? Exactamente. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque entonces, siguiendo este hilito de Pablo, a partir de las misericordias de Dios viene una demanda. ¿Cuál es la demanda? Sacrifícate. ¿Cómo me sacrifico? No te amoldes. Cambia el mundo. Cambia, rompe el molde. Rompe el molde, me explico. ¿Y cómo empieza a surgir eso? A partir de tu pensamiento. Ok, ¿por dónde empiezo entonces? A meterle nuevos pensamientos a mi cabeza. Y Pablo luego empieza a hablar de la iglesia. Puedes hacer esto. Lo primero que habla tiene que ver con los dones. Sí es cierto que romper el molde está difícil, pero también está bien padre entender. Para poder llegar alégrate con los que se alegran, llora con los que lloran, para poder llegar ahí, está bien padre entender que Dios también, cuando yo decido hacerle el conductor de mi vida, Dios me equipa con algunas cosas que yo puedo aportar a esa banda. Bendigan a quienes los persiguen. Así es. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Y luego el 15, que me gusta mucho, alégrense con los que están alegres, pero también lloren con los que lloran. Ahí está la esencia de la iglesia. Es eso. Es la esencia de la Ese versículo me gusta mucho. Y ahora que se conoce tanto esta palabra de ser empáticos, me explico, creo que la empatía está implícita en esto. Sí. ¿No? Pero fíjate cómo tendrías que conocer al brother para poder alegrarte con su alegría. Que volvemos al de arriba. No finjan. El trampolín, el 9. No es fingir. Dice el 10, o sea, el 9 es el trampolín, empieza, pero aterriza en el 10. Se me fue. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Así es algo natural que tienes que llegar que lo tienes que trabajar también. Así es.
Pero no lo vas a trabajar si no visualizas la iglesia Así como, es. como una hermandad, ¿no? Dice, vivan en armonía unos con otros. Y eso pues es una recomendación muy padre, ¿va? O sea, como se la puedes decir a cualquiera, ¿no? Para pintar una barda, como decíamos la semana pasada. Vivan en armonía con todos los humanos, ¿no? Ah, buena recomendación. Pero luego le pone ahí al ladito, no sean tan orgullosos como para no disfrutar la compañía de la gente común. ¿Esto es el 16? Sí. Sí. Entonces, ¿Cuándo? no querer vivir esa comunidad Cuando no quiero vivir esa comunidad, es orgullo, así es. es soberbia. Cuando hago distinción, Cuando digo la hermana canta feo. Cuando no, nosotros acá vamos sí, a acá cenar nosotros, acá y en todo. nuestro... Y claro que puedes tener unos amigos más, íntimos. íntimos, más cercanos, con más afinidad en gustos o lo que que es sea, natural. por edad y todo, ¿ah? Pero eso es otra Tamaño, cosa. Esa es peso. otra cosa. Sí, tamaño, peso. Miopías. Miopías, dioptrías. Pero esa es otra cosa. O sea, el tema es que realmente entiendas lo que es. Y te decía hace unas semanas, ¿cuál es el punto de estar en la iglesia? Desde mi perspectiva es servir. Así es, ¿En qué puedo servir a la iglesia? ¿Cuál iglesia? La que sea, así es, la que sea. así es. Oye, fuimos de vacaciones y me tocó estar en Oaxaca y visitamos una iglesia para congregarnos el domingo. Y hay una oportunidad de servir, sirve. Así O es. sea, ¿por qué? Porque al final para eso te está usando Dios. Somos clasistas y racistas por naturaleza, o sea, hacemos juicios de las personas. Sí, sí. Llegas a una iglesia, no conoces a la gente y dices, ay, este se ve rarito, no, se ve así, se ve así. Pero hasta que lo vives y Claro. compartes con ellos en otro aspecto o algo, te das cuenta si hay algo valioso en las personas. Sí, ¿no? por supuesto. Y así es como vas haciendo las personas con las que luego ya tienes afinidad, ¿verdad? Y el servicio es mucho más que hacer una actividad formal Hacer cosas. dentro de un contexto ministerial, ¿no? Oye, el que tú le hables, el que tú vayas y sí salgas de tu asientito y saludes a alguien y ores por él, eso es un servicio, ¿no? Exacto. El que tú te involucres con alguien, el que tú empieces a ayudar, eso es servicio. La Que actitud recojas la de dar, basura, que saques las sillas, que saques que las te sillas. quedes platicando con un hermano, Exactamente. que Que te tengas pongas a servir. un gesto de testimonio con el cuate que vende las nieves, o sea, Exactamente. No se necesita un nombramiento, no se necesita... se necesita estar viendo las Así necesidades. es, observando. Exacto. Ahí lo dice. A veces te bendices o a veces aprendes algo sin palabras, Así es. con un Te llevas gesto, algo, ¿no? De ternura. exacto, una palmada, o sea, eso es la iglesia. Así es. Eso es la iglesia. Pero lo tienes que vivir. Así es, lo tienes que vivir. Solito en tu cuarto ahí jugando videojuegos no vas a llegar a ningún lado. Exacto. Y no que los videojuegos estén mal. Sí, claro. Cuando papá aún estaba pastoreando la iglesia, antes de que se jubilara, varios años antes de que él se jubilara, papá nunca me dijo, tienes que hacer esto para servir. Pero de manera natural se dio algo en el cual yo me sentaba en el templo, en un lugar estratégico, en donde siempre me sentaba ahí. Y era una parte un poquito alta acá atrás, en donde, aunque estuvieran parados cantando y todo, yo podía tener el contacto visual directo con papá. Entonces, yo no sé por qué lo hice. Fue algo que se dio natural con el tiempo. Nunca pensé, lo voy a hacer para esto. Sin embargo, papá sabía que en cualquier momento podía voltear a ese lugar si necesitaba algo y ahí iba a estar yo. Entonces, muchas veces volteó y se me quedaba viendo. Entonces, sí, que un agua o algo. A veces necesitaba que me acercara. Entonces, yo veía que me estaba viendo. Ya. Y si nada más nos quedamos viendo y no decía nada, yo tenía que ir. O bueno, yo Tú iba de manera identificaste, natural. Claro. Entonces me acercaba, oye esto y esto, oye tráeme esto, se me olvidó la carpeta, tráeme una botella de agua, acaba de entrar una persona, chécalo por favor. Y cosas que el pastor está viendo en todas las pistas, Cañón. pero que no las puede atender, ¿no? No se va a bajar a ir por una botella de agua, ¿no?
y lo pensé y dije, si alguien me preguntara cómo sirvo, qué hago, ese sería mi primer indicativo de decirlo. Párate en un lugar donde pueda verte el pastor por si necesita algo y ponte a ver las necesidades que hay. Ponte a ver las necesidades que hay. Oye, se han caído botellas de agua o cafés en medio culto y nadie se para para ir por un trapeador o algo. Nada, O sea, sí, y aquí también creo que hay una gran oportunidad para una reflexión. No piensen que lo sabes todo. Sí. Aunque seas, a pesar de tu experiencia, a pesar de tu edad, a pesar de tus buenas calificaciones, a pesar de lo que quieras, atiende la instrucción de la palabra de Dios. No lo sabes todo. Sí. Entonces yo me hablo a mí mismo del pasado, ¿no? A mí me gustaría regresar a esa época, yo visitarme en el pasado y decirme en esa época, ¿verdad? Hey, a ver, tú dices que estás bien con Dios y no estás bien con la iglesia. Ok, está bien. Tú dices que estás bien con Dios y no estás bien. ¿Crees que la palabra de Dios es la palabra de Dios? ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Crees que Dios habla a través de su palabra? No, pues sí. Entonces no estás del todo. Bro, entonces ábrete a la posibilidad, sí, de que no estás viendo algo en la iglesia. Y ahí hay creo que dos cosas bien padres que podemos aterrizar muy padre. Uno, tú necesitas a la iglesia. Tú necesitas pertenecer a una comunidad porque hay áreas en ti que necesitan ser pulidas por la iglesia. Uh-huh. A veces, hay que decirlo, a veces es la paciencia, el amar a personas difíciles y un sinfín de cosas, ¿no? Someterte, aprender a respetar servir, instancias, respetar, amar, cultivar, crecer, construir, bla, bla, bla. O sea, hay un montón de cosas, ¿no? Tú necesitas a la iglesia. Y el segundo punto es, la iglesia también te necesita. Hay mucha gente que también no siente, no sabe sí, que Dios, no ellos, Dios ha depositado algo en ellos para bendecir a la banda. Y eso es sobrenatural, eso que Dios depositó ahí es sobrenatural. Entonces a muchos Dios les ha dado la capacidad, y regresamos a Romanos 12, de dar, de enseñar, de abrazar en sabiduría, en cobijo, en amor, en ser pacientes, en servir, etcétera, etcétera. Pero entonces, ahora ya viendo el no sean soberbios, no crean que lo saben todo, también aplica en este caso. Sí, así es. ¿Por qué? Porque vas y te sientas justificando el no, yo no sirvo para nada, no, yo no tengo esos dones. Pues sí tienes, si estás aquí, tienes dones. Sí, otra vez. Y tienes que sacarlos para bendición de los demás. Así es. No, ¿para qué vienes a la iglesia? Exactamente. O sea, si no dejes de congregarte, que es el tema que estamos hablando de otro. Pero si te estás congregando, piensa en el por qué y para qué. O sea, no es solo de unilateral, ¿no? O sea, es de dos vías. Dios te bendice, pero vas para allá. O sea, ¿qué estás dando tú, no? Yo creo que ese pudiera ser la reflexión más fuerte, ¿no? O sea, sin duda. ¿Por qué dejas de congregarte? Pues yo no diría no tanto por qué dejas de congregarte, sino ya vimos que el congregarte es bueno, es necesario, es hasta ventaja para ti. Pero si te estás congregando, ¿qué estás dando a la iglesia? Así es. Yo lo voltearía más. Así es.